Mi padre y mi madre me expulsaron de casa embarazada y sangrando. Mi madre gritó mientras me empujaba bajo la lluvia: «Nunca vuelvas aquí, estás muerta para nosotros». 20 años después, volví a esa casa, no como la hija rechazada, sino como la dueña de todo. Hola mis queridos, hola mis queridas, qué gusto tenerlos aquí conmigo una vez más. Pueden pasar, pónganse cómodos. Estoy aquí en mi cocina con las manos ocupadas haciendo dulce de higo. Miren qué hermosura estos frasquitos brillando todos alineados en la barra. El olor del azúcar quemándose con la canela está inundando toda la casa. Y siempre que hago estas conservas, recuerdo cómo la vida da vueltas, ¿saben? Cómo a veces tenemos que cocinar las cosas muy despacio, con paciencia para que queden en el punto perfecto. Mi nombre es Clara, tengo 72 años cumplidos y vivo aquí en Aguascalientes, Aguascalientes. Nací aquí mismo, en esta tierrita buena, y después de andar mucho por todo México, regresé hace unos 15 años. Esta ciudadcita es mi puerto seguro, ¿saben? Hoy me levanto tempranito todos los días. Me hago mi café de olla bien caliente y vengo a esta cocina que es mi rinconcito preferido de toda la casa. Aprendí a hacer estos dulces con una señora muy especial que se cruzó en mi camino hace muchos años, en una época en que necesitaba mucho un gesto de cariño. Ella me enseñó que conservar las frutas es como conservar los recuerdos buenos. Uno escoge lo que quiere guardar, lo que quiere que dure, ¿entienden? Hoy vendo estas conservas en el tianguis del barrio todos los sábados por la mañana. Es una alegría ver a las personas regresar a comprar más, diciendo que la jalea de higo de Doña Clara es la mejor de la región. No es por nada, pero realmente queda deliciosa. El secreto está en el tiempo, mi hijo. No se puede tener prisa. Hay que mover despacito, dejar que el azúcar se disuelva bien, sentir cuándo el punto está llegando. Esta cocina se volvió mi refugio, mi lugar de paz. Las ollas de cobre que uso eran de mi abuela, y cada vez que agarro estas cucharas de palo gastadas por el tiempo, siento como si ella estuviera aquí conmigo, dándome fuerza. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿En la mañanita con el café, después de la comida o ya en la noche antes de dormir? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo sacan un ratito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Y si todavía no se han suscrito al canal, denle clic a ese botoncito rojo ahí abajo. Activen la campanita, porque cada semana les traigo una historia nueva. Estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Pero saben, mis amores, hoy necesito compartir con ustedes una historia que cargué en el pecho durante muchos años. Una historia de rechazo, de dolor, pero también de superación como no se imaginan. Es sobre una noche de tormenta que cambió mi vida para siempre, sobre puertas que se cerraron con violencia y sobre cómo 20 años después volví a tocar esa misma puerta, pero de una manera que nadie esperaba. Es sobre mi hijo, mi Davi, el niño que dijeron que nunca sería nada y que hoy es un hombre que comanda un imperio. Hoy, mientras muevo estos dulces y veo los higos quedando en ese punto brillante y dorado, pienso en cómo la vida tiene estas cosas. Hay gente que nace con todo y pierde todo. Hay gente que nace sin nada y construye castillos. Y hay historias que necesitan ser contadas, aunque sea solo para mostrar que nunca, nunca debemos rendirnos cuando todo parece perdido. Entonces, agarren su café de olla, su cafecito, siéntense ahí cómodos, porque la historia que voy a contar hoy les va a mover el corazón. Pueden estar seguros de eso. Nací aquí en Aguascalientes mismo, en un rancho grande que quedaba en las afueras de la ciudad. Era una propiedad enorme, con plantaciones de tabaco que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mi padre, Geraldo, era un hombre imponente, alto, de voz gruesa, de esos que cuando entraba a un lugar todos se quedaban en silencio. Él había heredado esas tierras de mi abuelo y se creía el dueño del mundo, ¿saben? Mi madre, Marta, era una mujer bonita,
siempre muy arreglada, cabello recogido en un chongo perfecto, uñas hechas, vestidos caros. Ella venía de una familia tradicional de la Ciudad de México y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Yo era hija única. Mi madre había tenido dificultad para embarazarse, y cuando nací en 1953, ellos esperaban un varón, un heredero hombre, para continuar con los negocios del tabaco. Pero llegué yo, Clara. Creo que nunca me perdonaron por eso, ¿saben? Crecí sintiendo que era una decepción ambulante. Mi padre casi ni me miraba cuando era pequeña. Recuerdo que le decía a mi madre: «Qué lástima que no fue un varón, Marta. Ahora vamos a tener que conseguir un yerno que sirva». La casa donde vivíamos era grande, clara, con corredores enormes y muebles que venían de la Ciudad de México y hasta de Monterrey. Mi madre se empeñaba en decirle a todo mundo que nada en nuestra casa era cosa de rancheros, como ella los llamaba. Teníamos empleadas, capataz, peones que cuidaban la siembra. Recuerdo el olor fuerte del tabaco secándose en los galpones, ese olor que se pegaba en la ropa y en el cabello. Mi padre pasaba el día entero supervisando el trabajo, gritándoles a los empleados, cerrando negocios con compradores que venían de lejos. Mi infancia fue solitaria, mis queridos. No tenía hermanos para jugar, y mi madre no me dejaba juntarme con los hijos de los rancheros que vivían en las tierras alrededor. Tú eres diferente a ellos, Clara. Tú eres una niña fina de familia, repetía. Entonces jugaba sola en el patio grande del rancho. Tenía una muñeca de porcelana que mi abuela materna me había regalado y pasaba horas conversando con ella debajo de una higuera que había cerca de la casa. Era mi árbol preferido y me encantaba cuando los higos maduraban y podía recoger algunos a escondidas. Mi madre decía que era cosa de gente sin educación andar comiendo fruta del árbol. Cuando cumplí 7 años en 1960, empecé a estudiar en una escuela particular en Aguascalientes. Mi padre me llevaba en la camioneta todas las mañanas, pero no conversaba conmigo en el camino. Se la pasaba refunfuñando sobre los precios del tabaco, sobre los empleados, sobre dinero, siempre sobre dinero. En la escuela, las otras niñas me encontraban rara porque era tímida, muy callada. Y cuando venían a jugar a casa, mi madre se ponía toda orgullosa, mostrando la casa, los muebles, las vajillas, como si estuviera en un desfile. Yo me moría de vergüenza. A los 10 años empecé a darme cuenta mejor de cómo eran mis padres con las personas. Recuerdo un día que el capataz, don Alides, un hombre bueno, de cabellos blancos, vino a pedir un adelanto porque su hija estaba enferma y necesitaba medicina. Mi padre lo miró con tanto desprecio. «Dios mío», le dijo, «Alides, yo no soy banco. Si no puede trabajar bien, hay un montón de gente ahí afuera queriendo su puesto». El hombre salió con la cabeza baja y vi una lágrima rodar por su rostro. Eso quedó marcado en mí, ¿saben? Mi madre, que había escuchado todo desde la cocina, todavía comentó: «Esta gente pobre no sabe administrar el dinero, por eso vive en la miseria». Crecí escuchando ese tipo de cosas todos los días. Crecí viendo a mis padres tratar a las personas como si fueran inferiores, como si el dinero de ellos los hiciera mejores que todos. En las misas de domingo, en la iglesia de Aguascalientes, siempre se sentaban en las primeras bancas. Saludaban a todos con esa sonrisita de quien se cree superior. Mi madre usaba sus vestidos más caros, sus joyas, y yo tenía que estar siempre impecable, cabello trenzado, moño a juego con el vestido, zapatos boleados. Pero yo, aunque pequeña, sentía que todo eso estaba mal. Cuando tenía como 11 años, escondí comida de nuestra mesa en una bolsita y se la llevé al hijo de una empleada que trabajaba en casa. El niño era flaquito, siempre con hambre. Mi madre lo descubrió y me dio un regaño de esos. Gritó que estaba echando a perder mi educación y que la gente pobre tiene que aprender a arreglárselas. Me encerró en el cuarto todo el día sin comer para que aprendiera a valorar las cosas. Fue en esa época que empecé a entender que nunca sería como ellos. Había algo dentro de mí que rechazaba esa frialdad, esa arrogancia. Veía la manera en que los empleados bajaban la cabeza cuando mis padres pasaban y eso me dolía en el pecho.
Veía cómo mi padre cerraba negocios, sin importarle si estaba siendo justo o no. Solo quería ganancias, siempre más ganancias. Y mi madre, siempre preocupada por las apariencias, por lo que los demás iban a pensar, por mantener el estatus de la familia. Recuerdo que mi abuela materna, madre de Marta, era diferente. Ella venía a visitarnos, a veces venía de la Ciudad de México en autobús. Aunque tenía condiciones de venir en carro, decía que le gustaba el autobús, conversar con las personas en el camino. Mi madre se irritaba con eso. Decía que su madre se estaba chocheando. Pero abuelita Leonor era cariñosa conmigo, me abrazaba, me hacía reír. Fue ella quien me enseñó a hacer el primer dulce, una jalea simple de fresa. Clara, mi nietecita, decía, nunca pierdas la dulzura del corazón, aunque el mundo a tu alrededor sea amargo. No entendía bien en esa época, pero guardé esas palabras como un tesoro. A los 12 años, en 1965, empecé a darme cuenta de que mis padres ya estaban haciendo planes para mi futuro. Escuchaba conversas de ellos sobre casarme con el hijo de un ranchero rico, sobre unir propiedades, sobre expandir los negocios. Hablaban de mí como si fuera una pieza de ajedrez, una herramienta para aumentar el patrimonio de la familia. Nunca preguntaron lo que yo quería, lo que soñaba. Para ellos, yo solo tenía una función: hacer un buen matrimonio y dar continuidad a su apellido. Y así fue pasando mi infancia, entre la soledad de una casa grande y el peso de expectativas que ni siquiera sabía si podría o querría cumplir. Los años fueron pasando y fui creciendo en ese rancho, siempre con esa sensación de no pertenecer a ese lugar, a esa vida que mis padres habían trazado para mí. Cuando cumplí 15 años, en 1968, las cosas empezaron a ponerse más tensas en casa. Mi padre intensificó las conversaciones sobre mi futuro matrimonio. Tenía un candidato en mente: Alceu, hijo de un ranchero rico de Calvillo, ciudad vecina. El muchacho tenía 20 y tantos años, era creído, arrogante, se creía la gran cosa porque su padre tenía tierras y dinero. Yo lo detestaba, pero mis padres organizaban cenas, forzaban encuentros, intentaban meterme eso por la garganta. Clara, necesitas entender que el matrimonio no es sobre amor, es sobre construir algo sólido, sobre unir patrimonios, decía mi padre, golpeando la mesa con ese modo autoritario suyo. Y mi madre completaba, arreglándome el cabello con fuerza: nos vas a agradecer en el futuro. El amor pasa, hija. El dinero y el respeto, eso sí queda. Pero yo no quería esa vida. No quería casarme con Alceu. No quería ser la esposa trofeo de un hombre que apenas conocía y que me miraba como si fuera una propiedad a ser adquirida. Tenía sueños diferentes, aunque sin saber bien cuáles eran. Solo sabía que no era eso. Fue a los 17 años, en 1970, que mi vida cambió de verdad. El rancho necesitaba más mano de obra, y mi padre contrató a algunos muchachos nuevos para trabajar en la cosecha del tabaco. Entre ellos estaba Lucas. Tenía 19 años. Era de una familia humilde de Calvillo, pueblito chiquito de por ahí cerca. Había venido a Aguascalientes buscando trabajo, porque la situación de su familia era difícil. Era un muchacho guapo, de ojos claros, sonrisa fácil, manos callosas de tanto trabajo. Pero lo que más me llamó la atención fue su modo gentil, la educación, el respeto con que trataba a todos. Nos conocimos un día de mucho calor. Yo había ido a llevar agua fresca para los trabajadores en la siembra, algo que hacía a escondidas, porque mi madre decía que eso no es papel de señorita. Lucas me agradeció con una sonrisa tan sincera, tan bonita, que sentí mi corazón dar un brinco en el pecho. «Muchas gracias, señorita Clara. Usted es muy gentil», dijo. Y había una dulzura en ese modo simple de hablar que me tocó profundo. A partir de ahí, empecé a buscar pretextos para aparecer cerca de donde trabajaba. Conversábamos rápido y a escondidas, siempre con miedo de que alguien nos viera. Él me contaba sobre su vida, sobre los sueños de tener un pedacito de tierra, de sembrar, de construir una vida honesta.
Yo le contaba sobre cómo me sentía atrapada en esa casa grande, sobre cómo no quería casarme con Alceu. Lucas me escuchaba con una atención que nunca había recibido de nadie. «Mereces ser feliz, Clara. Mereces escoger tu propio camino», me decía, sosteniendo mi mano por un segundo antes de soltarla, siempre cuidadoso. En los meses siguientes, nuestro amor fue creciendo escondido, como una plantita que brota en una grieta de piedra. Nos encontrábamos detrás del galpón de tabaco, en las tardes en que todos estaban ocupados. Me besó por primera vez debajo de aquella higuera favorita y sentí que eso era lo que había esperado toda la vida. Era amor de verdad, puro, sincero. No tenía nada que ver con dinero, con estatus, con los planes que mis padres hacían. Éramos solo yo y él, dos corazones que se habían encontrado. Pero sabíamos que aquello era peligroso. Mi padre jamás aceptaría que me involucrase con un ranchero, como él los llamaba. Para él, Lucas no pasaba de ser un empleado, alguien inferior. Y mi madre, ni se diga. Le daría un ataque si se enteraba. Entonces, nos amábamos en secreto, soñando con un futuro que parecía imposible. Cuando cumplí 18 años en 1971, mis padres intensificaron aún más la presión para el matrimonio con Alceu. Habían fijado una fecha. Un año después me casaría, quisiera o no. Yo estaba desesperada. Fue cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Me escapé con Lucas una noche. Nos encontramos en la carretera. Él había conseguido un aventón con un camionero amigo suyo y huimos a Calvillo, a la casa de su familia. Nos quedamos ahí escondidos por 3 meses. Su madre, doña Isaura, una señora de corazón enorme, nos acogió. Era pobre, la casa era sencilla, pero había un amor ahí que nunca había sentido en mi casa grande y rica. Lucas trabajaba en lo que podía, hacía chambas, y yo ayudaba a doña Isaura en la casa. Por primera vez en la vida, era feliz de verdad. Nos amábamos libremente, sin miedo, sin escondernos, y fue ahí que quedé embarazada. Tenía 19 años cuando lo descubrí y recuerdo la alegría mezclada con miedo que sentí. Lucas se puso radiante, me abrazó fuerte, prometió que cuidaría de mí y de nuestro bebé. Empezamos a hacer planes simples, pero llenos de amor. Pero doña Isaura se preocupó. Mis hijos necesitan resolver esto con la familia de Clara. No se puede vivir huyendo para siempre. Tenía razón. Sabía que algún día tendría que enfrentar a mis padres. Y después de mucha conversación, Lucas y yo decidimos que yo volvería al rancho, contaría sobre el embarazo, intentaría hacerlos entender. Él quería ir conmigo, pero le pedí que se quedara con miedo de lo que mi padre pudiera hacerle. Si me aceptan de vuelta, te llamo. Nos casamos y criamos a nuestro hijo lejos de aquí. Dije, llena de esperanza. Qué ingenua era, mis queridos. Qué ingenua. Volví al rancho una tarde de octubre de 1972. Habían sido 3 meses afuera y yo estaba en el 3er mes de embarazo. Mi padre y mi madre estaban en la sala cuando entré. El clima se puso pesado de inmediato. Mi padre se levantó despacio, el rostro rojo de rabia contenida. ¿Dónde estuviste, Clara? ¿Sabes la vergüenza que pasó esta familia? Todos hablando, todos preguntando. Respiré hondo y hablé temblando. Papá, mamá, me enamoré, estoy embarazada. El padre es Lucas, el muchacho que trabajaba aquí en el rancho. Nos amamos y queremos estar juntos, criar a nuestro hijo. El silencio que cayó en esa sala fue aterrador. Mi padre se puso blanco, después morado. Mi madre se llevó la mano a la boca, los ojos desorbitados de horror. Y entonces empezó el infierno. ¿Te embarazaste de un ranchero?, gritó mi padre, y nunca lo había escuchado gritar tan fuerte. ¿De un peón? Destruiste a esta familia, Clara. Destruiste el nombre de tus abuelos, mi nombre, todo. Mi madre empezó a llorar, pero no era llanto de madre preocupada por su hija, era llanto de vergüenza, de rabia. ¿Cómo pudiste, Clara? ¿Cómo pudiste rebajarte así? Ese bastardo que estás cargando no es mi nieto, nunca lo será. Intenté explicar.
Intenté hacerlos entender que era amor, que Lucas era un hombre bueno, trabajador, honesto, pero era como hablar con una pared, peor. Era como hablar con personas que tenían el corazón hecho de piedra. No querían escuchar. Solo repetían que había avergonzado a la familia, que era una decepción, que ese hijo no tenía lugar en esa casa. «Vas a quitarte a esa criatura», ordenó mi padre, frío como el hielo. «Vas a resolver eso, y después te vas a casar con Alceu. Así nomás. Inventamos una historia, decimos que te enfermaste y la vida continúa». Quitármelo. Estaba hablando de aborto, de matar a mi bebé. «Nunca», grité, protegiendo mi vientre con las manos. «Nunca voy a hacer eso. Este es mi hijo y lo voy a tener». La discusión se fue poniendo cada vez más violenta, más cruel. Mi padre decía cosas horribles. Mi madre lloraba y gritaba que yo la había matado de disgusto. Me encerraron en mi cuarto. Dijeron que me iba a quedar ahí hasta que volviera a la razón. Pasé días encerrada, solo recibía comida por la puerta, escuchando a mi madre del otro lado hablando bajito sobre médicos que podrían resolver el problema. Yo estaba aterrada, mis queridos, aterrada por mi bebé, por mí, por Lucas, que estaba esperando noticias. Y entonces, en una noche de tormenta fuerte, pasó algo que cambió todo de una vez. Quedé encerrada en ese cuarto por casi 2 semanas, mis queridos, 2 semanas que parecieron 2 años. La ventana de mi cuarto daba al patio y veía la vida afuera continuar como si nada hubiera pasado. Veía a los empleados trabajando, veía a mi padre yendo y viniendo, veía todo siguiendo el ritmo normal, mientras yo estaba ahí, presa, embarazada, con miedo. Mi madre venía 3 veces al día a traer comida. No entraba, solo abría la puerta una rendija, dejaba el plato en el piso como si fuera un perro y se iba sin decir una palabra. A veces intentaba hablar con ella a través de la puerta. «Mamá, por favor, tenemos que conversar. Sé que está enojada, pero este es su nieto. Es sangre de su sangre». Silencio. Nunca respondía. Solo escuchaba sus pasos alejándose por el pasillo. Las noches eran las peores. Me quedaba acostada en la cama, abrazada a una almohada, conversando bajito con mi bebé. Pasaba la mano por mi vientre todavía pequeño y prometía: «Mamá te va a proteger, mi amor. No importa lo que pase, vamos a estar juntos». Pero por dentro estaba aterrada. ¿Y si realmente me forzaban a hacer algo contra mi hijo? ¿Y si lograban llevarme con uno de esos médicos que hacían esas cosas horribles? No dormía bien. Estaba en un estado de alerta constante, con miedo de que en cualquier momento vinieran a buscarme a la fuerza. Fue en la 2ª semana que mi padre cambió de estrategia. Empezó a venir a conversar conmigo a través de la puerta. Pero no era conversación de padre preocupado. No, era manipulación pura, mis amores. Hablaba con esa voz calmada, controlada, que era hasta más espantosa que los gritos. «Clara, estás siendo egoísta. Piensa en tu madre, en el estado en que la dejaste. Piensa en mí, en lo que voy a tener que enfrentar en la ciudad. Todos ya están hablando. Alceu rompió el compromiso, por supuesto. ¿Qué hombre de respeto te querría ahora?» Hacía pausas esperando que yo respondiera, pero me quedaba callada, temblando. «Todavía eres joven, tienes toda la vida por delante. Líbrate de ese problema ahora, cásate bien dentro de unos años y olvidamos que esto pasó. Pero si insistes en esta locura, estás echando tu vida a la basura y la nuestra también». Repetía eso todos los días, variando las palabras, pero siempre con el mismo mensaje. Mi bebé era un problema, un error, algo que necesitaba ser borrado para que la vida volviera a la normalidad. Y lo peor es que hablaba todo eso como si me estuviera haciendo un favor, como si estuviera intentando salvarme de mí misma. Mi madre también empezó a entrar en el juego. Un día específico, finalmente abrió la puerta y entró al cuarto. Yo estaba sentada en la cama y cuando la vi, mi corazón dio un brinco de esperanza. «¿Mamá?», empecé, pero ella levantó la mano mandándome callar. «Traje algo para que leas», dijo, y arrojó sobre la cama un papel. Era un folleto de esos de iglesia hablando sobre pecado, sobre deshonra,
sobre mujeres que desobedecían a los padres y caían en desgracia. Necesitas entender la gravedad de lo que hiciste, Clara. Pecaste, te entregaste a un hombre sin estar casada, quedaste embarazada fuera del matrimonio. Eso es una vergüenza ante Dios y los hombres. Se fue y me dejó ahí con ese papel en las manos. Lo arrojé lejos, con rabia, con tristeza. Estaban usando hasta la religión para manipularme, para hacerme sentir sucia, equivocada, culpable. Pero yo sabía que amar a Lucas no era pecado. Sabía que mi bebé no era una maldición. Eran solo ellos que tenían el corazón demasiado duro para ver eso. Los días fueron pasando y la situación fue empeorando. Empecé a sentirme mal físicamente. La comida que mi madre traía era poca. Apenas alcanzaba para una persona, mucho menos para una embarazada. Estaba adelgazando, quedándome débil. Había días que me sentía mal, sentía mareos y gritaba pidiendo ayuda, pero nadie venía. Una vez me caí al piso del cuarto, muy débil, y me quedé ahí acostada, llorando, pensando que iba a morir ahí sola. Recuerdo un día específico, debían ser unos 10 días después de que me encerraron, que escuché a mis padres conversando del otro lado del cuarto. Hablaban bajo, pero se podía entender. «Geraldo, no estás cediendo. Tenemos que tomar una medida más drástica», decía mi madre. Y mi padre respondió: «Conozco a un hombre en Calvillo. Él resuelve estas situaciones. La llevamos mañana. Ni siquiera necesita que esté de acuerdo». Mi sangre se heló. Estaban planeando llevarme a la fuerza. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentada, recostada en la puerta, temblando, pensando en cómo iba a reaccionar si venían a buscarme. Llegué a pensar en saltar por la ventana, aunque sabía que podía lastimarme. Pero, ¿y mi bebé? No podía arriesgarme. Entonces recé. Recé como nunca había rezado en la vida. Le pedí a Dios que protegiera a mi hijo, que me diera fuerzas, que mostrara una salida. A la mañana siguiente sentí un dolor extraño en el vientre. No era un dolor fuerte, pero era diferente, incómodo. Intenté no darle importancia. Pensé que era nerviosismo, pero durante el día el dolor fue aumentando y me di cuenta de que había algo mal. Fui al baño del cuarto y cuando vi, Dios mío, había sangre. No mucha, pero había. Mi corazón se disparó. «Mi bebé, susurraba desesperada. Golpeé la puerta con fuerza, gritando: «Mamá, papá, por favor, necesito ayuda. Hay algo mal. Estoy sangrando». Escuché pasos apresurados, la llave girando. Mi padre abrió la puerta, vio mi estado de pánico y por primera vez en semanas vi algo parecido a preocupación en su rostro, pero duró poco. «Está sangrando, Geraldo», dijo mi madre, apareciendo detrás de él. Y entonces, en vez de socorrerme, en vez de llamar a un médico, mi madre dijo algo que nunca voy a olvidar. «Tal vez sea la solución a nuestros problemas. Tal vez la naturaleza esté resolviendo lo que tú te niegas a resolver». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia madre estaba esperando que perdiera a mi bebé. Me caí de rodillas al piso, abrazando mi vientre, y empecé a llorar desesperada. «Por favor, llévenme al hospital, mi bebé, por favor». Pero mi padre solo movió la cabeza. «Tú creaste esta situación, Clara. Ahora aguanta las consecuencias». Y cerró la puerta de nuevo. Me dejó ahí sangrando, desesperada, suplicando. El dolor fue aumentando a lo largo del día. Me arrastré hasta la cama, me enrocé en posición fetal, rezando, llorando, conversando con mi bebé. «Aguanta firme, mi amor. Mamá no se va a rendir contigo nunca. Vamos a sobrevivir. Vamos a salir de aquí». Cuando llegó la noche, había una tormenta terrible afuera. Los truenos sacudían la casa, los relámpagos iluminaban mi cuarto, y el dolor había empeorado mucho. Tenía fiebre, sudor frío, el sangrado había aumentado. Sabía que estaba mal, muy mal. Y fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Me levanté de la cama con toda la fuerza que me quedaba y empecé a golpear la puerta con los puños. Golpeé hasta que me dolieron las manos.
Me voy a ir, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Me voy de esta casa y nunca me van a volver a ver. Pero déjenme salir, déjenme buscar ayuda para mi hijo. Escuché pasos rápidos. La puerta se abrió de golpe. Era mi madre con el rostro trastornado de rabia. Mi padre vino enseguida detrás. Me miraron, pálida, sudando, con sangre escurriendo por mis piernas. Y aún así no sentí lástima en esas miradas. Solo sentí asco. ¿Quieres irte?, dijo mi padre con voz baja y peligrosa. Entonces vete, pero no vuelvas nunca más. Esta casa no es lugar para ti y ese bastardo que estás cargando. Mi madre me agarró del brazo con fuerza, con una violencia que nunca había visto en ella. Sus uñas se clavaron en mi piel y empezó a arrastrarme fuera del cuarto. Estaba débil, mareada. Las piernas apenas me sostenían, pero no le importaba. Sentí la piel de mi brazo arder, donde las uñas se clavaban, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía en el corazón. Mi padre venía detrás en silencio, con esa cara de piedra, como si estuviera sacando basura de casa. Sus pasos resonaban pesados en el piso de madera. Cada pisada parecía una sentencia. «Mamá, por favor», suplicaba mientras me jalaba por el pasillo. Mis pies descalzos resbalaban en el piso encerado, dejando marcas de sangre. «Necesito un médico. Mi bebé, por favor, mírame, mamá. Soy tu hija». Pero era como gritar al viento. No estaba escuchando, no quería escuchar. Su rostro estaba transfigurado de odio, de repulsión, las venas del cuello saltadas, la boca retorcida en una mueca que nunca había visto. Era como si se hubiera transformado en otra persona, en algo que no tenía nada de madre, nada de humano. Pasamos por la sala donde había jugado cuando niña. Vi de reojo el sillón donde mi abuela Leonor solía sentarse a conversar conmigo, y un sollozo salió de mi garganta. Esa casa que había sido mi vida entera me estaba escupiendo afuera, como si nunca hubiera pertenecido ahí. Bajamos las escaleras, yo casi cayéndome porque mis piernas no tenían fuerza, y fuimos directo a la puerta del frente. En cada escalón tropezaba y mi madre me jalaba con más fuerza, sin paciencia, sin cuidado. Mi rodilla golpeó uno de los escalones y grité de dolor, pero ni siquiera volteó. La tormenta afuera estaba violenta, mis queridos. La lluvia golpeaba el techo como si fueran piedras. Los truenos resonaban, haciendo que toda la estructura de la casa temblara. Y cuando mi madre abrió esa puerta, un viento helado entró junto con el agua, mojando el piso de la entrada, apagando las velas del aparador. «¡Mamá, no!», grité, agarrándome del marco de la puerta con la fuerza que me quedaba. Mis dedos se aferraron a la madera con desesperación, las uñas arañando, intentando afirmarse en cualquier cosa. «Al menos déjame llevar algo, una ropa, un dinero. Déjame llevar una foto de la abuelita Leonor, por favor». Pero empezó a empujar mis dedos para soltarlos con tanta fuerza que dolía, doblándolos hacia atrás hasta que tuve que soltar. «No vas a llevarte nada de esta casa», gritó bien en mi cara, tan cerca que sentí las salpicaduras de saliva. Sus ojos estaban llenos de una rabia que parecía venir de un lugar muy profundo, muy oscuro, un lugar que no conocía. «Nada aquí es tuyo. Renunciaste a todo cuando decidiste rebajarte con ese ranchero inmundo. Tú escogiste la cloaca. Ahora vas a vivir en ella». Y entonces mi padre se acercó. Ya no estaba calmado, no. Tenía esa vena saltando en la frente, el rostro rojo como brasa, los puños cerrados tan apretados que los nudillos estaban blancos. «¿Ensuciaste el nombre de esta familia, Clara?», dijo, la voz saliendo en un gruñido bajo que era más aterrador que cualquier grito. «Escupiste en la memoria de tus abuelos, de los bisabuelos, en mi reputación, en todo lo que construimos durante generaciones. ¿Y ahora quieres que cuidemos de ti? ¿Que mantengamos el fruto de tu inmoralidad? ¿Que aceptemos a ese bastardo como parte de esta familia?». Escupió la palabra bastardo con tanto veneno que parecía quemar, y entonces me agarró del brazo con fuerza. La misma mano que nunca me había abrazado de verdad, que nunca me había hecho una caricia, ahora me estaba lastimando, y me empujó afuera con tanta violencia que mis pies apenas tocaron los escalones del corredor.
Volé por el aire por un segundo y caí de rodillas en la madera mojada del corredor, la lluvia ya empapándome en segundos, helada como hielo derretido. Intenté levantarme, pero estaba tan débil, tan mareada. Mis manos resbalaban en la madera lisa y mojada. «Por favor», sollozaba, extendiendo la mano hacia ellos, el agua de la lluvia mezclándose con mis lágrimas. «Soy su hija. No pueden hacerme esto. Estoy sangrando. Puedo morir aquí. Mi bebé puede morir. ¿Van a tener la muerte de dos en sus espaldas? ¿Quieren eso?» Pero fue ahí que mi madre dijo la frase que quedó grabada en mi alma como hierro caliente marcando ganado. Se agachó, me agarró del mentón con fuerza, obligándome a mirarla a los ojos, y habló despacio, con cada palabra pesando como plomo, cada sílaba siendo escupida con odio puro. «Nunca vuelvas aquí. Estás muerta para nosotros. Ese bastardo que estás cargando no es mi nieto. Nunca lo será. Y tú ya no eres mi hija. Moriste para mí el día que abriste las piernas para ese nadie. Si te veo de nuevo en esta propiedad, llamo a la policía y te hago arrestar por invasión. Vete, quítate de mi vista». Y entonces me empujó con el pie, me empujó como si fuera un animal muerto en la carretera. Y rodé los 2 escalones del corredor y caí en el lodo de la entrada. El lodo frío entró en mi boca, en mi nariz, en mis ojos. Me retorcía, escupía, intentando limpiar mi rostro. La puerta se cerró detrás de mí con un estruendo que fue sofocado por un trueno inmenso que hizo temblar la tierra. Escuché el cerrojo siendo cerrado, ese sonido metálico que significaba fin, que significaba muerte. Escuché a mi padre decir del otro lado: «Apaga las luces del frente, no quiero ni ver su sombra». Y ahí me quedé, caída en el piso, bajo la lluvia que parecía 1000 agujas perforando mi piel, en el lodo que se pegaba a todo, sangrando, sola, expulsada, rechazada, abandonada como un perro que nadie quiere más. Me quedé ahí postrada por un tiempo que no sé decir si fueron minutos u horas. El tiempo había dejado de tener sentido. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía respirar. Tenía que voltear la cabeza de lado para no ahogarme con el agua. El barro se estaba pegando a mi cuerpo, a mi cara, a mi cabello, entrando en mi ropa rasgada. Sentía la sangre caliente bajando por mis piernas, mezclándose con el agua fría, formando pequeños arroyos rojos que la lluvia se llevaba. Y el dolor físico era terrible, como si alguien estuviera retorciendo mis entrañas con las manos. Pero el dolor en mi corazón era todavía peor. Era un dolor que no tenía nombre, un dolor de ser rechazada por las personas que debían amarte más que nada en el mundo. Miré hacia atrás, hacia el portón de hierro de la entrada, y a través de la lluvia logré ver la casa grande e iluminada. Las luces de la sala estaban prendidas. Habían apagado solo las del frente, como mi padre había mandado. Y a través de la ventana empañada por la lluvia, logré ver las siluetas de mis padres. Estaban ahí, secos, calentitos, seguros, probablemente sentándose a cenar como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de arrojar a su propia hija embarazada y sangrando en la tormenta para que muriera. «Dios mío», susurré, abrazando mi vientre con las 2 manos enlodadas. «Dios mío, no dejes que mi bebé muera, por favor. Él no tiene culpa de nada. Él no escogió nacer así, en esta situación. No me importo yo, pero sálvalo a él, por favor. Déjalo vivir». Un relámpago cortó el cielo justo encima de mí, iluminando todo con una luz blanca y cegadora. Y por un segundo vi mi situación de verdad. Era una muchacha de 19 años, abandonada, sin un centavo en el bolsillo, sin una ropa seca, sin un lugar a donde ir, embarazada y sangrando, posiblemente perdiendo a mi bebé ahí mismo en ese lodo. Y los únicos culpables de eso estaban ahí dentro de esa casa, comiendo, durmiendo, viviendo sin ningún remordimiento. Fue en ese momento, mis queridos, que algo cambió dentro de mí. En medio de toda esa desesperación, de todo ese dolor, de toda esa agonía, nació una cosa que nunca había sentido antes. Una rabia fría, profunda,
y junto con ella una determinación de acero. No era solo rabia, era una promesa que hice ahí caída en ese lodo, casi muriendo. Intenté levantarme. Logré quedar de rodillas primero, apoyada en las manos. El lodo escurría de mí en ondas gruesas y marrones. Después logré levantar un pie, después el otro. Me quedé de pie, tambaleándome, temblando toda, pero de pie, y miré hacia esa casa por última vez. Voy a sobrevivir, dije en voz alta para la lluvia, para la noche, para Dios, para mis padres que no podían escucharme, pero que algún día se enterarían de estas palabras. Voy a sobrevivir y voy a criar a mi hijo. Lo voy a transformar en un hombre tan grande, tan poderoso, que se van a arrepentir de cada segundo de esta noche. Un día van a rogar por su perdón, y ese día quiero estar ahí para ver. Le di la espalda a esa casa y empecé a caminar, arrastrándome por el camino de tierra que llevaba a la ciudad. La lluvia seguía cayendo, pero ya no me importaba. Cada paso era una agonía. Mis pies descalzos pisaban piedras filosas, ramas, hoyos llenos de agua helada. Me caía, me levantaba, me caía de nuevo. Las piernas temblaban tanto que apenas me sostenían. El sangrado continuaba, el dolor continuaba. Sentía la debilidad apoderándose de mí, pero no podía parar. Si paraba, me iba a desmayar ahí, y si me desmayaba, iba a morir. Tan simple como eso. El camino parecía no tener fin. Estaba tan oscuro que apenas veía un palmo adelante. Solo los relámpagos iluminaban el camino de vez en cuando, mostrando el camino lodoso, extendiéndose hacia adelante, siempre hacia adelante, sin fin. Tropezaba con piedras, con hoyos llenos de agua, con raíces de árboles. Mis manos estaban cortadas de tanto caer e intentar apoyarme. En determinado momento, después de lo que pareció una eternidad caminando, mi cuerpo simplemente no aguantó más. Mis piernas fallaron y caí en el lodo. Intenté levantarme, pero no tenía más fuerza, nada. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. Me quedé ahí en cuatro, vomitando agua y bilis, tosiendo, llorando. El sabor de sangre en mi boca mezclado con barro. El dolor en el vientre había aumentado tanto que apenas podía respirar. No voy a lograrlo, pensé, dejando caer mi cabeza en el lodo. Voy a morir aquí en el camino, y nadie nunca lo va a saber. Van a encontrar mi cuerpo de aquí unos días, hinchado, comido por los animales, y van a decir que me lo merecía. Que eso es lo que pasa con las muchachas que desobedecen a los padres. Las lágrimas salían mezcladas con la lluvia y sentí la desesperación más profunda que un ser humano puede sentir. La desesperación de saber que vas a morir y no poder hacer nada para evitarlo. Pero entonces, en ese momento de rendición total, cuando ya estaba lista para cerrar los ojos y dejar que todo terminara, sentí algo, un movimiento pequeñito, casi imperceptible, bien en el fondo de mi vientre, tan suave que casi pensé que lo había imaginado. Pero no, estaba ahí. Mi bebé, mi hijo estaba ahí, vivo, luchando para sobrevivir junto conmigo. Y fue como si me estuviera diciendo, no te rindas, mamá. Estoy aquí, estoy contigo, lo vamos a lograr. Ese movimiento minúsculo fue como un choque eléctrico en todo mi cuerpo. Abrí los ojos de repente, limpié el lodo de mi cara lo mejor que pude. ¿Estás vivo?, susurré, pasando la mano por mi vientre. Mi bebé, estás vivo, te sentí. Y una sonrisa apareció en mi rostro en medio de toda esa miseria. Una sonrisa de puro alivio, de pura gratitud. Encontré fuerzas que no sabía que tenía. Fuerzas que venían de algún lugar muy profundo, muy primitivo. El instinto de madre. Esa cosa que no tiene explicación, pero que existe y es más fuerte que todo. Me levanté de nuevo, apoyándome en un árbol cercano. Limpié el lodo de mi cara con las manos temblando de frío y agotamiento, y continué, un pie delante del otro, despacio, muy despacio, pero continué. Lo vamos a lograr, mi amor, susurraba para mi bebé, conversando con él como si pudiera escucharme.
Mamá no se va a rendir contigo nunca. Me diste fuerza ahora, me mostraste que estás vivo, entonces ahora es mi turno de protegerte. Te lo prometo, mi hijo, vamos a salir de esta. Después de lo que pareció una eternidad caminando en la oscuridad y la lluvia, después de caer unas 3 o 4 veces más, después de pensar que me iba a desmayar a cada paso, vi algo que me pareció una visión celestial. Una luz amarilla y débil, pero que brillaba en la oscuridad como una estrella. Era una casa pequeña, humilde, a la orilla del camino. No era nada comparada con la mansión de mis padres. Era una casita sencilla, de madera, con techo de lámina, donde la lluvia golpeaba haciendo ruido. Pero en ese momento, esa casita simple, con su lucecita débil en la ventana, era la cosa más bonita, más bienvenida que había visto en mi vida. Usé el resto de mis fuerzas para llegar hasta ahí. Tambaleé por el patio de tierra apisonada. Pasé por unas gallinas mojadas que escarbaban debajo de un cobertizo y finalmente llegué a la puerta. Toqué débil. Mi mano apenas hacía sonido en la madera vieja. Esperé. Nada. Respiré hondo, intentando encontrar fuerza para tocar más fuerte. Toqué de nuevo, esta vez con el puño cerrado, más fuerte, dejando salir mis últimos restos de energía en ese toque. ¡Socorro! Intenté gritar, pero mi voz salió casi en un susurro ronco arrastrado. «Por favor, ¿hay alguien ahí? ¡Socorro!». Escuché movimientos ahí dentro, pasos arrastrados, una voz de mujer refunfuñando algo sobre quién tocaba a la puerta a esa hora de la noche. La puerta se abrió despacio y apareció una señora ya mayor, cabellos canosos, despeinados, de bata floreada, con un quinqué en la mano. La luz débil iluminó mi rostro y cuando me vio, empapada, cubierta de lodo de pies a cabeza, con sangre escurriendo por mis piernas, embarazada, temblando, casi desmayándome, sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a saltar. «Dios santo, muchacha», gritó, casi tirando el quinqué. «¿Pero qué te pasó? ¡Osvaldo! ¡Osvaldo!». Dejó el quinqué encima de una mesita en la entrada y me agarró de los hombros antes de que me cayera. «Osvaldo, ven aquí rápido». «Por el amor de Dios, hay una muchacha aquí necesitando ayuda». Apareció un señor también mayor, más o menos unos 60 años, de pantalón viejo y playera, el cabello blanco todo parado, los ojos todavía soñolientos, pero que despertaron completamente cuando me vieron. «Virgen Santa», exclamó. «Neusa, esta muchacha está sangrando. Tráela adentro rápido. Vamos, vamos, métela para adentro. Ayúdame aquí, Osvaldo», comandó doña Neusa. Y los dos me tomaron, cada uno de un lado, y me cargaron adentro de la casa. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Todo estaba girando, poniéndose borroso. La casa era pequeña, humilde, con un olorcito a café viejo, humo de estufa de leña y queroseno de los quinqués. Había unos santos en la pared, un crucifijo, fotos antiguas en portarretratos sencillos. Doña Neusa me acostó en un sofá viejo, de tela gastada, pero limpio, y empezó a quitarme mi ropa mojada y enlodada con cuidado, cubriéndome con cobijas que olían a jabón casero y sol. Don Osvaldo encendió más quinqués para aclarar mejor, y la casa quedó iluminada con esa luz amarillenta y temblorosa. «Muchacha, estás sangrando mucho», dijo doña Neusa con voz preocupada, pero firme, controlada. Tenía ese modo de quien ya había visto muchas cosas en la vida y sabía mantener la calma en emergencias. «¿Estás embarazada? ¿De cuántos meses? Cuéntame, hija, ¿qué pasó?». 3 meses y medio. Logré hablar, temblando tanto que mis dientes hacían ruido. Sentía el frío hasta los huesos, un frío que parecía que nunca más se iba a ir. «Por favor, mi bebé, salven a mi bebé. Mis padres me expulsaron. No tengo a dónde ir, pero por favor, salven a mi bebé». Los dos intercambiaron una mirada. Una de esas miradas de pareja que vivió tantos años juntos que no necesita palabras para entenderse. «Osvaldo, agarra la camioneta. Tenemos que llevarla al hospital en Aguascalientes. Ahora. Esta muchacha puede morir y el bebé también», ordenó.
Y don Osvaldo ya estaba tomando las llaves antes de que ella terminara de hablar. Doña Neusa se agachó a mi lado, tomó mi mano helada y sucia entre las suyas, que eran ásperas y callosas, pero calientes, tan calientes. Y entonces me miró con ojos cafés, llenos de una bondad genuina, de una humanidad que no veía hacía tanto tiempo, que pensaba que ya no existía en el mundo. «Calmadita, mi hija», dijo, apretando mi mano. «Te vamos a ayudar. Tú y tu bebé van a estar bien. Te prometo que vamos a hacer todo lo que podamos». Y ahí, en esa casita sencilla, tan diferente de la mansión donde había crecido, en los brazos de esa señora que ni me conocía, que no sabía mi nombre, que no sabía nada sobre mí, pero que me acogió cuando mis propios padres me arrojaron para que muriera, finalmente dejé salir el llanto. No fue un llanto silencioso, fue un llanto de dolor, de alivio, de desesperación, de gratitud, todo junto. Lloré todo lo que había guardado en esas semanas horribles, todo lo que había aguantado sola. Y aun en medio de todo ese dolor, de ese horror, de esa tragedia, sentí una cosita pequeñita naciendo en mi pecho. Esperanza. Una esperanza frágil, como una flama de vela en el viento, pero que estaba ahí, rehusándose a apagarse. Don Osvaldo manejó esa camioneta vieja por la lluvia, como si fuera piloto de carreras. Doña Neusa estaba en el asiento de atrás conmigo, sosteniéndome, pasando paños mojados por mi frente, rezando bajito. «Aguanta, hija, ya casi estamos. El hospital no está lejos». Cada hoyo en el camino de tierra me hacía gemir de dolor, pero me mordía los labios y me agarraba fuerte de la mano de esa señora que se había vuelto mi ángel de la guarda. Llegamos al Hospital Municipal de Aguascalientes. Ya pasaba de la medianoche. Don Osvaldo tocó el claxon en la entrada de emergencias y enseguida aparecieron 2 enfermeros con una camilla. Me cargaron para adentro y lo último que recuerdo antes de desmayarme fue a doña Neusa gritando: «Está embarazada de 3 meses y medio, está sangrando mucho». Desperté al día siguiente en un cuarto de hospital con olor a éter y medicina. Tenía un suero en mi mano y cuando intenté moverme, un dolor agudo en el vientre me hizo parar. Una enfermera se dio cuenta de que había despertado y vino corriendo. «Calmada, muchachita, no te muevas mucho. Tuviste un desprendimiento de placenta, pero logramos estabilizarte». «¿Mi bebé?», fue lo primero que logré preguntar, la voz saliendo débil y ronca. «¿Mi bebé está vivo?». Ella sonrió, una sonrisa cansada, pero sincera. «Sí está. Su corazoncito está latiendo fuerte. Tuviste suerte, muchacha. 1 hora más bajo la lluvia y no hubiéramos podido salvarlos a los 2». Lloré de alivio. Lloré tanto que la enfermera tuvo que calmarme, diciendo que el llanto hacía mal, que necesitaba reposo absoluto. Pero eran lágrimas de gratitud, de alivio inmenso. Mi hijo estaba vivo. Mi hijo había sobrevivido a esa noche horrible. Doña Neusa y don Osvaldo me visitaron todos los días durante la semana que estuve internada. Llevaban frutas, caldo de pollo que doña Neusa hacía en casa, ropa limpia. «Nosotros no tenemos mucho, Clara», decía sentándose en la silla al lado de la cama. «Pero lo poco que tenemos lo compartimos contigo. Cuando salgas de aquí, te vienes a vivir con nosotros hasta que te recuperes bien». No tenía palabras para agradecer. Esa pareja de rancheros pobres que ni me conocían me estaban tratando mejor de lo que mis propios padres ricos algún día me habían tratado. «¿Por qué están haciendo esto por mí?», pregunté uno de esos días, sosteniendo la mano callosa de doña Neusa. Ella me miró con esos ojos llenos de bondad y dijo: «Porque es lo correcto, hija. Porque todos merecen una segunda oportunidad y porque yo también pasé por tiempos difíciles y sé lo que es no tener a nadie». Fue doña Neusa quien mandó un recado para Lucas allá en Calvillo, pero la respuesta que vino me partió el corazón de nuevo. «Mis queridos», Lucas se había ido. Su madre, doña Isaura, mandó decir que él había conseguido trabajo en un rancho lejos, en Chihuahua, y había partido en camión con otros trabajadores 3 días antes. No había teléfono ahí, no había manera de avisarle.
Doña Isaura ni siquiera sabía bien el nombre del rancho, solo sabía que era cerca de la capital. Entendí en ese momento que estaba sola, realmente sola, sin familia, sin el padre de mi hijo, sin nada. Solo yo, mi bebé en el vientre y la bondad de dos extraños. Cuando salí del hospital, fui a vivir a la casa de doña Neusa y don Osvaldo. Tenían un cuartito en el fondo que usaban para guardar cosas, y lo limpiaron todo, pusieron una cama vieja pero limpia, e hicieron de eso mi hogar. Pasé los siguientes meses ahí en reposo, ayudando en lo que podía, pero principalmente cuidándome a mí y a mi bebé. Fue doña Neusa quien me cuidó cuando tenía náuseas, quien me daba té de hierbabuena para mejorar, quien conversaba conmigo en las noches que no podía dormir, recordando esa noche terrible. Clara, decía, necesitas transformar ese dolor en fuerza. Ese bebé que estás cargando, él va a ser tu razón de vivir. Eres joven, eres lista, tienes toda la vida por delante. Mi hijo nació el 15 de junio de 1973. Fue un parto difícil en la propia casa de doña Neusa, con la ayuda de una partera de la vecindad. Cuando escuché su primer llanto, mis queridos, fue como si todo el dolor que había pasado tuviera sentido de repente. Era pequeñito, rojito, perfecto. Cuando lo pusieron en mis brazos, miré ese rostro arrugadito e hice una promesa. Davi, dije, porque ya había escogido el nombre, significa amado. Mamá te promete que vas a tener todo lo que yo no tuve. Vas a ser grande, vas a ser fuerte, y nadie nunca te va a poder humillar como nos humillaron a nosotros. Los primeros meses fueron muy difíciles. No tenía dinero, no tenía nada. Pero empecé a hacer chambitas, lavar ropa para afuera, coser, cualquier cosa para ganar unos pesitos y no depender solo de la bondad de doña Neusa y don Osvaldo. Davi crecía fuerte y saludable, y cada sonrisa suya, cada vez que apretaba mi dedo con su manita pequeñita, me daba fuerzas para continuar. Fue don Osvaldo quien me dio la idea que cambiaría nuestra vida. Él trabajaba de mediero en una plantación de tabaco y un día llegó a casa comentando que el dueño de la propiedad estaba vendiendo parte de las tierras. Es una ganga, Clara. Nadie quiere comprar porque dicen que la tierra está débil. Pero yo conozco esa tierra. Trabajé en ella toda la vida. Con el tratamiento correcto, produce sí. Yo había juntado un dinerito de las chambas. No era mucho, pero era algo. ¿Cuánto está pidiendo?, pregunté. Y cuando me dijo la cantidad, mi corazón se aceleró. Era un poco más de lo que tenía. Si pedía prestado un poquito a doña Neusa, alcanzaba. Y fue así, mis queridos, que a los 20 años de edad, con un bebé de 6 meses en brazos, compré mi primer pedazo de tierra. Era pequeño, solo unas 3 hectáreas, pero era mío y de mi hijo. Don Osvaldo me enseñó todo sobre sembrar tabaco, cuándo plantar, cómo cuidar, cuándo cosechar, cómo secar. Él trabajaba de día en su propiedad y venía a ayudarme de tardecita y los fines de semana. El primer año fue de mucho trabajo, mucho. Trabajaba en la siembra con Davi amarrado en mi espalda. Cuando era pequeñito, lo dejaba durmiendo en una canasta en la sombra, mientras yo escardaba, plantaba, cosechaba. Mis manos se pusieron callosas, mi espalda dolía todos los días, pero cuando vendí mi primera cosecha y recibí el dinero, mis queridos, fue una de las mayores alegrías de mi vida. No era mucho dinero, pero era mío, conquistado con mi sudor, con mi trabajo. Usé parte para comprar más tierra, parte para mejorar la que tenía y parte para garantizar que Davi tuviera lo que necesitaba. Los años fueron pasando y fui creciendo en el negocio. Aprendí todo sobre el tabaco, las mejores semillas, los mejores compradores, cómo negociar precio. Descubrí que tenía talento para eso, para hacer negocios, para ver oportunidades que otros no veían. En 1978, 5 años después de que compré ese primer pedacito de tierra, ya tenía 15 hectáreas y estaba contratando gente para ayudarme. Davi crecía viéndome trabajar. Desde pequeñito, iba conmigo a la siembra, me veía negociar con compradores, me veía hacer cuentas, planear siembras. «Mamá», preguntaba cuando tenía como 6 años, «¿por qué trabajamos tanto?». Y yo decía,
porque estamos construyendo un imperio, mi hijo. Un día todo esto va a ser tuyo y vas a ser tan grande que nadie nunca te va a poder menospreciar. Le contaba poco a poco, conforme iba creciendo, sobre lo que había pasado, sobre los abuelos que nos habían rechazado, sobre esa noche de tormenta. No le contaba con rabia, sino con firmeza. Mi hijo, existen personas en el mundo que creen que son mejores que otras solo porque tienen dinero. Personas que pisotean a otros porque pueden, pero tú nunca vas a ser así. Vas a ser fuerte, vas a ser rico, pero vas a tener corazón. Y un día vamos a mostrarle a esas personas de qué somos capaces. En 1985, 12 años después de que empecé, ya tenía más de 50 hectáreas y había abierto una pequeña empresa de procesamiento de tabaco. No solo sembraba, también compraba de otros productores y revendía procesado. Las ganancias crecían y con ellas mi ambición también. Davi, a los 12 años ya me ayudaba en los negocios. Era un niño listo, inteligente, aprendía rápido. Lo puse en la mejor escuela particular de Aguascalientes, la misma escuela donde yo había estudiado, solo que ahora yo pagaba con mi propio dinero. Sabía inglés, matemáticas, administración. Lo estaba moldeando para ser un líder, un empresario, alguien a quien nadie pudiera menospreciar. En 1990, 17 años después de haber empezado de cero, mi empresa ya tenía nombre: Imperial Tabaco. Tenía más de 200 hectáreas, 3 galpones de procesamiento y estaba exportando fuera de México. Era una de las mayores productoras de la región, y lo más importante, descubrí que las tierras alrededor del rancho de mis padres se estaban vendiendo. Los dueños estaban quebrando, cambiando de ramo, rindiéndose, y yo estaba comprando una por una. Davi tenía 17 años y ya era mi brazo derecho. Participaba en las reuniones, cerraba negocios, negociaba contratos. Se había graduado como el mejor alumno de la escuela y había sido aceptado en administración en la mejor universidad de Guadalajara, pero prefirió quedarse y trabajar conmigo, aprendiendo en la práctica. Mamá, decía, la universidad puede esperar. Ahora es hora de que crezcamos de verdad. Y fue en 1993, 20 años después de esa noche terrible, que llegó la noticia que estaba esperando. El rancho de mis padres estaba quebrado, completamente quebrado. Mi padre había hecho negocios malos, perdido dinero, se había endeudado y ahora estaba intentando vender la propiedad para pagar las deudas. La única empresa interesada en comprar era Imperial Tabaco, mi empresa. Cuando supe eso, me senté con Davi, que ahora tenía 20 años. Era un hombre hecho, guapo, fuerte, inteligente, y dije: mi hijo, llegó la hora. ¿Recuerdas todo lo que te conté? Sobre tus abuelos, sobre esa noche. Llegó la hora de que cerremos este círculo. Y mi hijo, mirándome con esos ojos determinados que había heredado de mí, respondió: mamá, se van a arrepentir de cada palabra, de cada gesto de esa noche, te lo prometo. Y aquí estoy yo hoy, mis queridos, a los 72 años, en esta misma Aguascalientes, donde todo comenzó. Regresé aquí hace 15 años, después de haber vivido un tiempo en la Ciudad de México, cuidando la expansión de la empresa. Esta cocina donde hago mis dulces está en una casa sencilla, cómoda, en un barrio tranquilo. No es una mansión, no necesita serlo. Aprendí que la felicidad no vive en casas grandes. Davi vive en la Ciudad de México, donde está la sede de Imperial Tabaco. Mi hijo construyó un imperio de verdad, mis amores. Hoy la empresa ya no es solo de tabaco. Es una multinacional que actúa en varios sectores. Tiene 52 años, está casado con una mujer maravillosa, Patricia, y me dio 3 nietos lindos, que son la alegría de mi vida. Vienen a visitarme todos los meses, y cuando llegan a esta casa se vuelve una fiesta. Pero sé que ustedes quieren saber qué pasó ese día, ¿no? En esa reunión de 1993, 20 años después de esa noche horrible de tormenta, Davi y yo entramos a esa sala de juntas de nuestra propia empresa.
Mis padres estaban ahí sentados, viejos, encorvados. La ropa que un día fue fina, ahora estaba gastada. No me reconocieron de inmediato. 20 años había cambiado mi rostro, mi manera. Ya no era esa muchacha asustada.